¿Estamos al borde de un colapso financiero global? ¿Qué naciones se encuentran en la cuerda floja, enfrentando una deuda insostenible que podría redefinir el mapa económico mundial? Hoy desvelaremos la cruda realidad de la deuda global y sus posibles consecuencias transformadoras. La deuda global ha alcanzado niveles sin precedentes, una cifra astronómica que desafía la comprensión. Gráficos y proyecciones muestran un crecimiento exponencial que no parece detenerse. Esta magnitud es un reflejo de décadas de políticas fiscales y eventos extraordinarios. Factores como la pandemia global, la inflación persistente y los conflictos geopolíticos han exacerbado esta situación. Estos elementos han impulsado a muchos gobiernos a aumentar su gasto público de manera drástica. La deuda, en esencia, es dinero prestado que debe ser devuelto, generalmente con intereses. Cuando un país se endeuda, lo hace para financiar sus operaciones, invertir en infraestructura o cubrir déficits presupuestarios. Sin embargo, una deuda excesiva puede llevar a una espiral de pagos de intereses que consume una parte creciente del presupuesto nacional. Esto limita la capacidad de un gobierno para invertir en servicios esenciales o estimular el crecimiento económico. El riesgo de una crisis de deuda global es real y multifacético. Podría desencadenar recesiones profundas, inestabilidad social y una reconfiguración del poder económico mundial. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial monitorean constantemente estos indicadores. Expertos financieros advierten sobre la necesidad urgente de estrategias sostenibles. Emprendamos un viaje por el mundo para identificar a las naciones más vulnerables ante esta creciente marea de deuda. Analizaremos la situación económica de cada país, las causas de su endeudamiento y las repercusiones para sus ciudadanos. Este recorrido nos permitirá comprender mejor la complejidad de la crisis actual. Veremos cómo la vida cotidiana de millones de personas se ve afectada por decisiones económicas a gran escala. La desigualdad y los problemas económicos son una constante en muchas de estas naciones. Es un panorama que exige atención y soluciones urgentes. Comenzamos con Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Enfrenta desafíos significativos debido a su masiva deuda pública. El país ha acumulado un endeudamiento que supera los 34 billones de dólares. Esta cifra representa una carga considerable para las futuras generaciones. Los principales factores detrás de esta deuda incluyen el gasto público en programas sociales, defensa y subsidios. Las políticas fiscales expansivas, especialmente durante crisis económicas, han contribuido a este aumento. La deuda estadounidense tiene un impacto global, ya que el dólar es la moneda de reserva mundial. Cualquier inestabilidad en la economía estadounidense puede generar ondas de choque en los mercados internacionales. La sostenibilidad de esta deuda es un tema de debate constante entre economistas y políticos. La capacidad del país para gestionar sus finanzas es crucial para la estabilidad económica global. El siguiente país es Japón. Se distingue por tener una de las deudas públicas más altas del mundo en relación con su Producto Interno Bruto. Esta nación insular ha acumulado una deuda que supera el 260% de su PIB. Es una situación única en las economías desarrolladas. Uno de los desafíos específicos de Japón es su población envejecida. La disminución de la fuerza laboral y el aumento de los costos de seguridad social y atención médica ejercen una presión inmensa sobre las finanzas públicas. Las políticas monetarias ultraexpansivas también han contribuido a mantener bajos los costos de endeudamiento. Sin embargo, esta estrategia tiene sus propios riesgos a largo plazo. La sostenibilidad de la deuda japonesa depende en gran medida de la confianza de los inversores nacionales.
La capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales es vital para su futuro económico. De Japón nos vamos a Italia. Una de las economías más grandes de la eurozona, se caracteriza por una economía frágil y una elevada deuda pública. Su deuda supera el 140% de su PIB, lo que la convierte en una preocupación constante para la estabilidad europea. La historia económica del país ha estado marcada por periodos de estancamiento. Los desafíos específicos de Italia incluyen un crecimiento económico lento y una burocracia compleja. La evasión fiscal y la inestabilidad política también han obstaculizado los esfuerzos para reducir la deuda. La dependencia del turismo y las pequeñas y medianas empresas la hacen vulnerable a shocks externos. La capacidad de Italia para cumplir con sus obligaciones de deuda es crucial para la integridad de la eurozona. Las reformas estructurales y la disciplina fiscal son esenciales para mejorar su situación. La Unión Europea monitorea de cerca la evolución de sus finanzas. Nuestro siguiente país es Grecia, un país que ya experimentó una profunda crisis de deuda en la década de 2010. Sigue enfrentando una economía frágil y un alto endeudamiento. Aunque ha implementado reformas significativas, su deuda pública aún supera el 170% de su PIB. La recuperación ha sido lenta y dolorosa para sus ciudadanos. Los desafíos específicos de Grecia incluyen una alta tasa de desempleo y una base impositiva limitada. La fuga de cerebros y la falta de inversión extranjera directa también complican su panorama económico. La dependencia del turismo la hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. La sostenibilidad de la deuda griega sigue siendo un tema de preocupación para sus acreedores internacionales. El país necesita continuar con las reformas para asegurar un crecimiento económico sostenido. La resiliencia de su gente ha sido puesta a prueba repetidamente. Más allá de estas grandes economías, muchos otros países enfrentan desafíos de deuda significativos. Brasil, por ejemplo, ha visto su deuda pública aumentar debido a la recesión económica y el gasto social. La inestabilidad política y la dependencia de los precios de las materias primas son factores clave. Argentina es otro caso emblemático de endeudamiento recurrente y crisis económicas. El país ha reestructurado su deuda en múltiples ocasiones, luchando por mantener la confianza de los inversores. La inflación crónica y la falta de acceso a los mercados de capital son problemas persistentes. Egipto, Pakistán y Turquía también se encuentran en una situación delicada. Estos países han acumulado grandes deudas externas, a menudo en moneda extranjera, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio. La financiación de proyectos de infraestructura y el gasto militar son causas comunes. En África, naciones como Ghana y Zambia han visto cómo su deuda se disparaba, impulsada por préstamos para infraestructura y la caída de los precios de las materias primas. La capacidad de estos países para generar ingresos suficientes para pagar sus deudas es una preocupación creciente. La carga de la deuda limita su capacidad para invertir en desarrollo humano. La situación en Sri Lanka, que ya experimentó un impago de deuda, sirve como una advertencia. La mala gestión económica, la corrupción y los shocks externos pueden llevar rápidamente a una crisis. Las consecuencias son devastadoras para la población, con escasez de bienes básicos y malestar social. Estos ejemplos ilustran la diversidad de factores que contribuyen al endeudamiento global, desde el gasto excesivo hasta la dependencia de recursos naturales. Cada nación tiene su propia historia. Sin embargo, el hilo conductor es la creciente vulnerabilidad ante un sistema financiero global interconectado. La deuda no es inherentemente mala si se gestiona de manera responsable y se utiliza para inversiones productivas. Sin embargo, cuando se vuelve insostenible,
puede paralizar economías enteras y sumir a millones en la pobreza. La vigilancia y la cooperación internacional son más importantes que nunca. El futuro económico de estos países, y por extensión, del mundo, dependerá de las decisiones que se tomen hoy. La búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas es un imperativo global. La crisis de deuda es un recordatorio de la interconexión de nuestras economías. La crisis de deuda global es una amenaza latente que podría redefinir el panorama económico de 2025 y más allá. Desde las economías más grandes hasta las más vulnerables, ninguna nación está exenta de sus posibles repercusiones. La comprensión de estos desafíos es el primer paso hacia la búsqueda de soluciones. La cooperación internacional, la disciplina fiscal y las reformas estructurales son esenciales para navegar por estas aguas turbulentas. El futuro de la economía mundial depende de nuestra capacidad para abordar esta creciente marea de deuda. Es un llamado a la acción para líderes y ciudadanos por igual. Gracias por acompañarnos en este análisis crucial. Si te ha gustado este video, no olvides dar tu like y dejar tu comentario. Suscríbete a Mundo Sorprendente para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!